Hay satanistas que no comen. Ellos van donde una persona y se comen lo que esa persona comió. Entonces debilitan a esa persona. Hay diferentes tipos de ataques de vampiros espirituales. Uno de los ataques es por hilo de conexión. Hay satanistas que no son destacados como satanistas, nadie lo conoce, pero ellos están disfrazados y verdaderamente son satanistas. Entonces lo primero que hacen es entablar una conversación contigo para ver cómo ellos encuentran un hilo de conexión para adentrarse en ti. Aleluya. Hay vampiros espirituales que son entidades que te visitan en los sueños. Entonces, estos sueños son diferentes. Por ejemplo, la gente que tiene visitación en sueños sexuales, donde ese espíritu le absorbe lo que tienen en Dios, porque lo que ese espíritu hace es que anda detrás, no de ti, sino de lo que tú tienes. Entonces, el hombre a través de la eyaculación se descarga. Por eso es que estos espíritus tratan de que tú llegues a la eyaculación. Cuando un espíritu de eso te ataca en sueños y tú no llegas a la eyaculación, ellos perdieron. Porque lo que ellos quieren es la eyaculación, porque ahí es donde está todo lo que tú almacenas. Los vampiros espirituales son enviados y preparados por Satanás, que el Señor los reprenda, para atacar a muchas personas. Y uno de los vampiros espirituales que atacan hombres de Dios, ya que tocaste ese punto, son los casamientos. Cuando tú te casas mal casado de la manera incorrecta, esa persona puede ser un vampiro espiritual para ti, porque es preparado por Satanás. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando esa persona se allega a esa persona o tiene relaciones, lo que esa persona tiene de Dios lo deposita ahí. Por eso hay gente que después que se casa, se mueren en el espíritu, se mueren, el ministerio se le muere, se secan y ya no son la misma persona. ¿Por qué? Porque están con un vampiro espiritual. Hoy vamos a hablar un tema muy profundo y como siempre le invito a que ore y ayune porque lo que vamos a hablar es un poquito profundo. Hoy vamos a desenmascarar a las tinieblas con lo que se va a hablar en este día. Hay personas que están apareciendo con diferentes chupones en el cuerpo, falta de energía, fatiga, personas que duermen y duermen y duermen y duermen y no se sacian. Es como que el cuerpo le pide descanso porque hay algo que le está pasando y vamos a explicar todas esas cosas que han estado aconteciendo en diferentes personas. Antes de yo darle paso a mi invitada para que ella pueda hablar o saludar a esta audiencia antes de comenzar con la entrevista, le voy a invitar a que usted pueda suscribirse, activar la campanita de la opción todas para que las notificaciones de cada video le puedan llegar. Como siempre explico, hay una película que viene por ahí muy poderosa, así que usted tiene que ser parte de lo que viene. Suscríbase, active la campanita de la opción todas, vaya a Instagram, hermano. En esa plataforma estaremos publicando las fotos de cómo va la actualización de las tomas que estamos realizando y yo sé que será de gran bendición. Nuestra invitada es nuestra hermana Stephanie Santana, que como siempre es un honor tenerla con nosotros participando de cada entrevista. Amén, amén, hermano. Dios bendiga a su hermana en Cristo, Stephanie Santana. Comparte este video con alguien, dele like también. Yo sé que este video va a ser de bendición para su vida. Gloria al Señor, este tema va a ser de bendición. Amén. Stephanie Santana siempre transmite en un horario específico. Yo quiero que ella lo anuncie antes de iniciar la entrevista, su plataforma, cómo la pueden encontrar, para que el pueblo no se pueda perder de lo que ella está transmitiendo, lo que ella está llevando. Yo sé que será de gran bendición. Amén, amén. Siempre estamos transmitiendo en horarios de la tarde y noche. YouTube, Stephanie Santana. Usted me puede buscar y para que sea bendecido, gloria al Señor, con ese contenido. El tema que vamos a tratar hoy, Stephanie, es sobre los vampiros espirituales. Personas que ya han hecho pacto con diablos, demonios, para chupar, absorber energías de diferentes tipos de personas. La pregunta iniciaría: ¿cómo tú te enteraste de estos vampiros espirituales? ¿Cómo conociste de ellos? ¿Y cuáles son los síntomas que una persona puede tener? ¿Y qué es un vampiro espiritual? Mira, este tema tiene mucha tela que cortarle y es mucho desglose. Son diferentes áreas del área de los vampiros. Vamos a iniciar por lo que son los vampiros. Los vampiros no son más que un personaje conocido por nosotros como que absorben sangre o le toman la sangre a la persona. Ahora bien, los vampiros espirituales son diferentes tipos de entidades que absorben lo que la persona tiene, así como también lo que la persona busca. Pero también hay un tipo de vampiros que son vampiros humanos que te quitan o te absorben lo que tú tienes. Yo no sé si a ti como ministro te ha pasado que hay gente que te quiere tumbar o absorber la atmósfera cuando tú predicas. Son personas que son vampiros de unción. Entonces,
de todas las cosas buenas que nosotros tenemos, hay diferentes tipos de áreas o ramificaciones donde operan los vampiros. ¿Cómo nosotros podemos conocer los vampiros espirituales? ¿Cómo entran? ¿Cómo detectar esto? ¿Cómo, aleluya, nosotros podemos evadir o vencer un vampiro espiritual? Hay satanistas, vamos a empezar por aquí, hay satanistas que no comen porque ellos no tienen lo que es la facultad económica. Lo primero que un satanista pasa es mucha miseria. Hay satanistas, los satanistas que están en secta, que están invocando demonios y haciendo pactos de sangre, porque hay diferentes tipos de satanistas. Mayormente están en la miseria, porque los espíritus lo primero que hacen es ilusionarte y después entonces ellos te jalan la soga y te dejan en la miseria. Entonces, esos satanistas que están así, que yo llegué a conocer mucho, no comen. Ellos van donde personas y se comen lo que esa persona comió. Te lo voy a repetir mejor. Hay satanistas. Ahora mismo en shock. Yo estoy ahora mismo que mi mente se fue lejos en esta parte que dijiste. O sea, ¿puede una persona alimentarse de lo que otra persona tiene en el estómago? Sí, de lo que otra persona comió. Porque lo que tú comes te sirve para tú mover las manos, los pies, gesticular, hablar. Por eso cuando una gente está en ayuno, lo primero que esa persona quiere es estar solo, tranquilo, no hablar mucho, porque hay algo que se desprende de ti. Entonces, hay satanistas que no comen. Ellos van donde una persona y se comen lo que esa persona comió. Entonces debilitan a esa persona. Hay diferentes tipos de ataques de vampiros espirituales. Uno de los ataques es por hilo de conexión. Hay satanistas que no son destacados como satanistas, nadie lo conoce, pero ellos están disfrazados y verdaderamente son satanistas. Entonces lo primero que hacen es entablar una conversación contigo para ver cómo ellos encuentran un hilo de conexión para adentrarse en ti. Aleluya. Oye bien, yo soy una gente que yo soy, hermano, mire. Con una conversación una persona se puede ir a la otra. Sí. Ellos buscan una conversación, pero no una conversación con cualquiera. Dije, ¿cómo tú estás? ¿Cómo te va? No. Ellos buscan una conversación para adentrarse en tu vida. Y a raíz de eso, entonces ellos establecer un hilo de conexión. Y por ahí ellos comerse lo que tú tienes, absorberte, pero también visitarte en sueños. Hay vampiros espirituales que son entidades que te visitan en los sueños. Entonces estos sueños son diferentes. Por ejemplo, la gente que tiene visitación en sueños sexuales, donde ese espíritu le absorbe lo que tienen en Dios. Porque lo que ese espíritu hace es que anda detrás no de ti, sino de lo que tú tienes. Entonces el hombre a través de la eyaculación se descarga. Por eso es que esos espíritus tratan de que tú llegues a la eyaculación. Cuando un espíritu de eso te ataca en sueño y tú no llegas a la eyaculación, ellos perdieron, porque lo que ellos quieren es la eyaculación, porque ahí es donde está todo lo que tú almacenas. ¿Entiendes? Ahí está la vida. Espermatozoide. Dios mío. Ahí está. Entonces, ¿qué pasa? Que esos vampiros espirituales que visitan en sueños, lo que quieren es chuparte, secarte. Entonces, ese es un tipo de vampiro. Pero otros son los que te visitan cuando tú duermes, que son los que te visitan cuando tú tienes una puerta abierta, espiritualmente hablando, y mientras tú duermes, tú sientes moretones en tu cuerpo, tú sientes cuando te levantas un malestar, una falta de ánimo. Sabes que hay gente que se levantan en la mañana y ellos no trabajan, no hacen nada y se levantan sin fuerza, porque hay un vampiro espiritual que le está absorbiendo, que le está quitando. Pero ¿qué pasa? Que esos vampiros visitan a la gente cuando la gente está durmiendo, pero también cuando la gente está en pecado. Una de las cosas que te quita a ti todo lo que tú tienes en Dios, el pecado. Pero también hay vampiros espirituales que entran por el pecado y te absorben lo que tú tienes porque te quitan virtudes. Hay diferentes tipos de cosas que tú tienes, capacidades, virtudes, que a los demonios les interesan porque ellos no tienen forma de tenerla. La única forma de tenerla es que tú pierdas autoridad sobre lo que tú tienes y ellos quitártela. Por ejemplo, la gente que tiene virtudes espirituales, los demonios van detrás de esa virtud espiritual que tiene esa persona. Entonces, los vampiros físicos son más peligrosos todavía, porque hay personas que te absorben lo que tú tienes en Dios. O sea, es un tipo de personas que tú no puedes tener conversaciones con ellos. Pero que a veces son parientes y a veces son pareja. Oye bien, el peligro que hay en eso. Hay personas que tienen parejas que son vampiros espirituales, porque son personas que cuando tú estás conectado con Dios, ellos son interferencia entre tú y Dios. Pero también hay personas que te absorben o son vampiros con palabras negativas que te dicen.
Mira, la palabra negativa, aunque tú no la creas, como quiera, causa algo en ti en el mundo espiritual. Entonces, hay personas que con tantas cosas negativas que te dicen, ellos ocasionan lo que es una absorción en ti, porque todo es tu inclinación. Por eso es que nosotros tenemos que creer. La fe, aleluya, nosotros tenemos que tenerla sin ver las cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente, cuando son vampiros espirituales, saben el potencial que tú tienes, pero lo primero que ellos hacen es hacerte creer que tú no lo tienes, para que tú empieces a creer que tú no lo tienes, y tú mismo ocasiones que se desprenda lo que tú tienes en Dios. Entonces, hay vampiros que son personas que son parientes, hay hijos que son vampiros espirituales, que a la mamá le dan tormento, que no salen de la cárcel, que no salen de un problema. Son vampiros que le están quitando a la madre la comunión con Dios, la paz interior. Una de las cosas más poderosas que nosotros podemos tener es la paz interior. Y la paz interior hay gente que te la quita. Stephanie, hay personas que ahora mismo están cuestionando lo que estás hablando, pero es muy cierto lo que está ahí, muy acertado lo que está diciendo. Hay personas que dicen que un vampiro es un ser que chupa sangre, que no se ve un espejo, porque quizás no tiene alma. Pero si a ver vamos, si nosotros vamos a la Biblia, nos damos cuenta que la vida está en la sangre. En pocas palabras, ellos chupan lo que es la energía vital de una persona, pero sin tomar lo que es la sangre en sí, sino que ellos toman lo que es la energía. La energía. El cuerpo humano se compone de energía. De energías. El alma es energía. Incluso uno es más grande por dentro de lo que es por fuera. Hay personas que son pequeñitas en estatura, pero por dentro tienen un alma enorme. Incluso se ha visto científicamente que el hombre o la mujer cuando muere, el cuerpo pesa más de lo acostumbrado. Es porque el alma, según se cree, que está manteniendo de pie el cuerpo del hombre o el cuerpo de la mujer. Hay personas que quizá este tema les parece un poquito fuerte porque quizá no han tenido experiencia con cosas, pero el mundo espiritual es demasiado amplio, demasiado abierto, y el diablo está buscando toda la forma para poder deshabilitar lo que Dios puso en tu vida. Y yo soy de la persona que digo que Dios no solamente te va a juzgar, quizá por un pecado que tú cometiste, o porque quizá cuando un predicador te hizo el llamado, arrepiéntete, tú no te convertiste, no es por eso, sino porque cada uno de nosotros se nos otorgó algo. Dice que a uno le dieron unos talentos, uno lo escondió, los otros lo multiplicaron. En fin, a ti se te será juzgado porque tú tenías que conocer algo en esta tierra y hacer algo en específico y no lo completaste. O sea, nosotros vinimos a una misión. Nosotros no vinimos a jugar acá, nosotros no vinimos a inventar. Vinimos a una misión en específica. Y yo sé, Stephanie, que eso que tú dices, Satanás está buscando toda la forma posible de robar. Por ejemplo, hay gente que no sabe, Stephanie, que los vampiros espirituales te chupan los dones. Sí. El ministerio, la unción. Todo. La felicidad. Y algo que lo hablamos Todo. también en la entrevista pasada. Pero que esto está pasando, y mayormente le está pasando a hombres que deberían de portar a Dios, pero que ya no lo portan porque en el sueño le visitaron. Y note esto, porque yo peleé por mucho tiempo, Stephanie. Espérate que me estoy quemando. Dale, Mira, Alesia. Los vampiros espirituales son enviados y preparados por Satanás, que el Señor los reprenda, para atacar a muchas personas. Y uno de los vampiros espirituales que atacan hombres de Dios, ya que tocaste ese punto, son los casamientos. Cuando tú te casas mal casado de la manera incorrecta, esa persona puede ser un vampiro espiritual para ti, porque es preparado por Satanás. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando esa persona se allega a esa persona o tiene relaciones, lo que esa persona tiene de Dios lo deposita ahí. Por eso hay gente que después que se casa, se mueren en el espíritu, se mueren, el ministerio se le muere, se secan y ya no son la misma persona. ¿Por qué? Porque están con un vampiro espiritual. Mi alma adora al Señor. Gloria. Yo quiero, mira, esta palabra, Dios mío. Oh, gloria a Dios. Yo estoy hablando con personas ahí. Hay mujeres que están aquí que están a punto de dar el paso. Y hombres que están a punto de dar ese paso. Dios mío. Wow. Ten cuidado con quién te casas. Ten cuidado. Gloria a Jesús. Y te vas a casar. Hay gente que son de Dios. A que tu esposo pase por un proceso de liberación. No entre al matrimonio sin un proceso de liberación. No entre así. No entre. Porque es que mira que lo que pasa es que yo conozco ex satanistas que estaban en la misma secta que yo y hoy tú sabes cómo están, casados con gente que no sabe su pasado. ¿Y cómo es esto? Padre Celestial. Gente que no sabe de dónde ellos vienen y ellos no conocen su pasado y están haciéndose pasar por personas normales y posiblemente se lo estén chupando. Yo estuve en una secta, déjame contarte esto,
donde ahí nos hablaban a nosotros de que teníamos que despertar el ser vampírico que teníamos dentro. Y que ese ser vampírico se despertaba tomando sangre. Y yo recuerdo que la líder de esa secta siempre decía, tengo sed, pero no de agua, es de sangre. Aleluya. Pero ¿qué pasa? Que ellos establecían un hilo de conexión entre la gente que estaban en la secta para ellos poder ir de madrugada y bebérsele la sangre. Dios mío, ten misericordia, Señor. Otro vampiro que mucha gente no conoce son cuando los hijos se desvían del propósito de Dios y se convierten en vampiros espirituales para los padres y para las madres. Son personas, oye, hay amistades que son vampíricas, que te absorben. Y una de las cosas que te puede absorber a ti, espiritualmente hablando, es el sentimiento. Porque hay gente que cuando se mete al sentimiento, se le encarcelan los dones, se encarcela el ministerio, se le encarcela todo. El rencor también es un vampiro espiritual que ataca a mucha gente. Una gente con rencor no camina. Una gente con rencor no avanza en Dios. Una gente con rencor no ora bien, porque el rencor le está haciendo lo que es una absorción de lo que ellos buscan en Dios. Entonces eso es como un piche en tu vasija. Ahora bien, hay vampiros espirituales que se trasladan de un lugar a otro. Por ejemplo, hay vampiros, escucha bien con atención, voy a hablar a los pastores. Hay congregaciones que tienen un vampirito ahí y el vampirito no deja que la bendición se expanda en esa congregación. Y son ocultos. Son ocultos. Están como líderes, como diáconos. Dios mío. Por eso, Stephanie, Dios es que hay que mío. pasar la iglesia completa por un proceso de liberación. Esto no vale de que tú digas que te convertiste, de que Cristo. No. Siente esa persona, comienza a examinar su vida para ver las áreas que tiene débil, las áreas que tiene vinculadas con espíritus demoníacos. Hay gente que al no entender esto, hay iglesias, hay iglesias que están destruidas, Stephanie, que no se han podido abrir por estas situaciones. Dios mío, yo sé que fue Dios que trajo este tema, porque hay gente que se le dividió la iglesia. Es que sí. Hay gente que se le descarrió la esposa, se le descarrió porque tienen gente que están absorbiendo. Wow. Gente que están matando de lo oculto, gente que están trayendo chisme. Aquellos que cuentan chisme, hermano, no piense que en un futuro también no va a contar de ti. Para esa gente, corte esa gente. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. La lengua mentirosa. Los ojos altivos, los pies presurosos al mal, amados derramarán su sangre, el testigo falso, el que siembra discordia entre los hermanos. Entonces, cuando tú ves una persona que quiere sembrar discordia entre hermanos, yo sé que hay cosas que uno pasa que le duelen a uno y no quiere desahogarse y hablar con alguien, pero ya cuando otra persona quiere meterte chisme de otro, mira, fulano hizo esto, esa persona, Dios la aborrece. Corre esa persona, porque te están absorbiendo y te están plantando un hilo de conexión sin tú darte cuenta. Sin tú darte cuenta. Oye, porque hay satanistas, Stephanie, que no están bregando con satanismo, pero que están metidos ahí por cosas que ellos hacen. Tocaste un punto fuerte ahí. Las amistades incorrectas son vampiros espirituales que están atacando mucha gente de Dios. Porque una de las cosas que tú tienes que saber, mi alma, yo siento a Dios aquí. Dios mío. Una de las cosas que tú tienes que saber es que tus amistades tienen que estar aprobadas por Dios. Así de simple. No es que tú tengas enemigos, pero los amigos son selectivos por Dios. ¿Sabes por qué? Porque hay gente, Jonathan, que siendo amigo tuyo, te dan una palabra positiva, pero lo que tienen en su corazón es negativo y te están absorbiendo. Entonces, ahí tú hablaste del hilo de conexión. Una cosa es lo que la gente te dice y otra cosa es lo que tiene dentro. Entonces, lo que se va a materializar en el mundo espiritual no es lo que te dicen, es lo que tienen ahí. Entonces, hay gente que te tiene celo ministerial. Te tiene celo ministerial y te van a dar una palabra dique positiva, pero lo que tienen dentro es negativo. Entonces establecen un hilo de conexión y te absorben, porque lo que te están deseando es malo. Desean que tú tropieces, que tú caigas. Entonces activan demonios en el mundo espiritual para que cumplan con esa asignación. ¿Qué pasa cuando alguien maldice? Cuando alguien maldice, activa demonios de maldición que se activan en contra de esa persona o de eso que ellos están maldiciendo, ¿entiendes? Entonces, la mayoría de gente que tiene amistades negativas tienen un vampiro espiritual cerca de ellos. Entonces, los vampiros espirituales hay que tenerlos de lejos. Porque son gente que van a tu casa y ellos no te van a hablar nada bueno. Ellos van a ir con una buena intención. Te voy a contar esto. Dios mío. Mira, Jonathan, yo tuve una experiencia con una señora que es vampira espiritual.
Esa señora han dado más de 3 iglesias, 4 iglesias brincando. Y han dado casas y en todas las casas algo le pasa. En todas las casas ella sale mal. Sucede de que esta señora estaba pasando por una situación donde ella tenía un niño pequeño. Tenía ese niño pequeño y a ella la habían botado de un lugar y ella me llama desesperada. Y cuando ella me llama desesperada, yo siendo nueva creyente, vivía sola con mi niña, 2 habitaciones en mi casa y me sentía que podía ayudarla. Pero ¿qué pasa? Que ese fue mi peor error, porque esa mujer yo no sabía el problema espiritual que ella tenía. Todo eso Dios lo permite para que tú te encuentres con situaciones y te capacites. Mira, cuando esa mujer me dice, estoy desesperada, estoy de noche sola con mi niño, ayúdame, tú puedes hacerlo. Digo yo, está bien, ven a mi casa, tú puedes dormir aquí. Entrando esa mujer, entró un portal a mi casa en esa ocasión. Y yo me acuerdo que cuando nosotras nos fuimos a dormir en el piso haciendo silicio, que esa mujer de madrugada empezó a gemir como alguien que está teniendo relaciones íntimas, pues yo me encuentro eso raro. Y ella empieza a gemir y era en un sueño. Cuando yo al otro día yo la dejé tranquila y al día siguiente, yo mire, usted tiene un problema espiritual así, así, así. Reprendió al diablo, reprendió a los demonios, que ella era libre por la sangre de Cristo, que ella era una sierva del Señor y que yo me estaba volviendo loca. Se fue. Digo yo, mire, busque ayuda espiritual, que usted tiene un problema serio. Pues esa mujer se va y para colmo empieza a hablar mal de mí. Oye, lo que hacen los vampiros. Una de las cosas que tienen los vampiros espirituales, las amistades, es que después que tú lo ayudas, hablan mal de ti. Eso tienen los vampiros espirituales. Ellos te buscan porque te necesitan. Y luego entonces buscan un defecto en ti. Se van después que te absorbieron lo que necesitaron de ti. Entonces van hablando mal de ti. Porque ellos lo que quieren es absorberte lo que tú tienes, tu posición la quieren. Pero Señor, entonces ella se fue hablando mal de mí. Al tiempo se casó. Pero después de casada me vino a buscar. Que tenía un problema porque el esposo la quería botar. El esposo la botó, literal la botó. Dios. ¿Cómo tú estás casado con una gente que todas las noches está gimiendo sin estar contigo? Tú dices, no, que tiene otro, me está haciendo infiel. Pero ella tuvo el tiempo de buscar la liberación antes de que pasara todo eso. Pero no la buscó. Entonces salió hablando mal de mí después que le di la mano. Los vampiros espirituales te buscan victimizándose. Lo primero que hace un vampiro espiritual es que se victimiza y te dice que donde estaba lo trataban mal, que fulano era malo. Todo el mundo es malo y ellos son una víctima. Esa es una de las características de los vampiros espirituales. Segunda característica, ellos van a buscar de ti lo que necesitan. Un vampiro espiritual nunca va a ir donde ti. Jonathan, ¿qué tú necesitas? ¿Cómo te sirvo? ¿Cómo te ayudo? ¿Qué tú necesitas de mí? ¿Cómo te puedo dar la mano? No. Los vampiros espirituales van buscando una ayuda de ti. Los vampiros espirituales siempre necesitan algo de ti, van buscándote cuando necesitan, son personas que después que usan lo que necesitan de ti, entonces ellos se le olvidan el favor que tú le hiciste. Los vampiros espirituales son así y hay gente cristiana que son así, que ellos te buscan porque necesitan una ayuda. Y no obstante eso, luego de que te utilizan, se van hablando mal de ti, porque lo que ellos quieren es absorberte, destruirte. Entonces vamos a hablar de los vampiros espirituales que son familia. Porque cuando son amigos tú le dices, no, vete de ahí que tú no me conviene. Dios no quiere... Cuando es mamá, cuando es papá, cuando es el hermano, ahí sí es fuerte. Pero cuando son familia, que tú no le puedes decir, mira, vete, que no te quiero aquí. Rabo verde. Ahí sí es problema, de verdad. Entonces, cuando los vampiros vienen de familia, lo primero que tienen son generacionales. Hay vampiros que son generacionales, que desde que el niño está pequeño les ponen un sobrenombre para bajar el autoestima y para quitarle lo que tienen en Dios, para quitarle talentos. Hay niños que le ponen un sobrenombre cuando son pequeños y Memo, los demás... Carambolo, Chambolo. Chambolo, el amemao. Timi, Memo, Chamico. Cosas así. Cosas terribles. Cosas así. Y los demás hermanos se burlan a raíz de ese sobrenombre, que muchas veces se lo pone un tío, un hermano, hasta los mismos padres le ponen esos sobrenombres. Entonces ahí empieza el espíritu vampírico que absorbe a operar en el niño, porque inmediatamente el niño se siente mal, los hermanitos y los demás que saben que no les gusta que le diga así, se ponen a decirle así y el niño va a empezar a llorar. Empieza ahí lo que es un círculo vampírico. Pero ¿qué pasa? Que cuando esa persona va creciendo, ya los padres le están diciendo, tú no sirves para nada. ¿Por qué tú crees que Dios lo primero que hace es que te llama, te cambia el nombre?
Antes te decían una cosa en el mundo, ahora te tienen que decir otra cosa. Ahora te dicen el siervo, el pastor, el evangelista, el ministro, el profeta. ¿Por qué? Porque Dios te cambia la identidad y te cambia el nombre también. Para que aquellos que querían absorberte por un nombre no lo puedan hacer. Porque hay gente que le ponen la prostituta, la mamazota. Todos esos son nombres que absorben a la persona. Porque te quitan identidad y te están poniendo otra identidad que no es la que tú tienes. Entonces ahí empieza lo que es el círculo vampírico. Hay madres que absorben diciéndole tú no sirves, tú no haces nada bien, tú no das para nada, tú no nada, tú no nada. Entonces empiezan a hacer de esto una absorción en el muchacho. Cuando una mamá te maldice, te está absorbiendo también. Te absorbe. Te Es como absorbe. que está sacando energía de ti. Te está quitando algo. Y hay un demonio que está por detrás alimentándose. Alimentándose. Entonces, vamos ahora a los demonios que se alimentan de diferentes tipos de acontecimientos, como son el pecado o los traumas. Por ejemplo, cuando una persona cae en fornicación, esa persona está alimentando un demonio. Los demonios no son más que una composición de energía, de todo eso. Los demonios son una composición de energía. Pero ¿qué pasa, Jonathan? Que cuando un demonio es asignado para alimentarse del pecado, el pecado tiene que acontecer. Por eso cuando yo me convertí al principio, que yo dejé de hacer cosas que los demonios me solicitaban, yo lo veía flaquito. Yo lo veía flaquito, delgadito. Ah, tus ojos estaban abiertos para ver eso. Sí, pues yo tenía todavía el tercer ojo. Okay. Cuando Dios me lo cerró, yo dejé de ver esos demonios, a menos que Dios me lo revelara o que Dios me lo permitiera. O sea, con el tercer ojo tú podías ver todo esto. Todo eso. Mira, con el tercer ojo yo veía a los cristianos, el que era cristiano y el que no. Yo veía la luz que caminaba con la gente que andaba en ayuno. Cuando tú andas en ayuno, tú caminas y tú no eres igual que normal. Cuando tú estás en ayuno, tú caminas en el mundo espiritual, te están viendo con algo poderoso, con algo que te está siendo entregado, ¿me entiendes? Yo veía con el tercer ojo los espíritus que se estaban moviendo alrededor. Si un espíritu era enviado a mí, yo lo veía también. También si un espíritu se estaba moviendo en un lugar, yo lo veía también. Con el tercer ojo yo veía el nivel de los cristianos. Con el tercer ojo yo veía muchas cosas, dimensiones. Los cristianos manejan niveles. Los cristianos manejan niveles. Claro. Explícate en esta parte. ¿A qué tú le llamas nivel? ¿Qué yo le llamo nivel? Porque cada uno de nosotros tenemos una interpretación de lo que es nivel. Sí, es lo mismo un ministro que predica y predica bien a uno que predica y levanta paralíticos. Aunque la gente quiere igualizar, esto no está igualizado, eso es mentira. Del que ve todo el mundo igual y no hace excepción de personas es Dios. Pero aquí el hombre que tú ves que es usado por Dios es porque algo ha buscado. Porque si fuera así, la gente dice Dios usa a cualquiera, pero que te use a ti entonces. Así es. Porque todo el mundo que es usado por Dios ha pagado un precio. Y el precio que tú vas pagando es un nivel espiritual. Por ejemplo, los demonios a los cuales yo me enfrento, cuando son derribados, esos demonios me respetan, pero también los que están por debajo. Entonces, hay demonios de alta jerarquía que Dios permite que se te enfrenten y Dios no hace nada, y tú clamas y Dios no hace nada, porque Él está permitiendo que tú subas de nivel. Porque por Dios, dime tú, Dios con un dedo, es más, con una orden, elimina todos los demonios ya. No, nosotros tenemos que buscar un nivel todos los días. Porque tú crees que hay espíritus que salen de una vez con una orden, y hay espíritus que tú ora y no quieren salir, hasta que Dios te revele el código espiritual que lo saca. Porque Dios a ti te da niveles a través de ese proceso. ¿Me entiendes? Entonces, los procesos que nosotros pasamos para subir de nivel son procesos, gloria al Señor, son procesos que te dimensionan. Y por eso es que nosotros nos enfrentamos a espíritus, que luego esos espíritus salen de una vez de los cuerpos porque ya te conocen. Te conocen. Conocen tu voz y tu carácter. Y saben que tú no te doblegaste a ellos, sino que te sometiste a Dios. Esa es la ventaja del hombre que se somete a Dios y no se doblega a los espíritus. Que los espíritus se tienen que someter a ellos. Entonces dijiste los demonios que absorben energía. Ajá. En esta parte es un poquito fuerte porque mucha gente está teniendo experiencia con demonios y se sienten muy cansados y fatigados y no saben el por qué. Porque sus ojos, lo primero que hacen los demonios, lo mismo que dice la palabra, te ponen una venda. Una venda. Dice la palabra que viendo no ven y oyendo no oyen. Entonces ellos no pueden ver contra lo que están peleando. Tú y yo, que somos personas espirituales, podemos saber, podemos identificar porque ya hemos salido de ahí, de ese mundo. Entonces, ¿cómo una persona puede identificar o cómo puede quitarse la venda y los tapones para poder ver contra qué está peleando? Ahora mismo yo te lo digo. Sansón, venía el Espíritu de Dios sobre él. Era lleno del poder de Dios y tenía una fuerza sobrenatural. Había un vampiro espiritual, una Dalila, que lo sometía como con el amor
ficticio, porque los demonios trabajan en áreas que tú pareces que buenos, pero no son buenas. Cosas que parecen agradables, pero no son agradables. Entonces, eso Wow. provocó que él cayera en manos de los filisteos, que lo primero que hicieron fue, Sacarle los ojos. ¿verdad que sí? Le quitaron los ojos y él quedó ciego, porque una gente sin visión anda solo, andas sin nada. Lo primero que Dios te entregue visión para que tú veas. Entonces, ¿qué sucede? Que él en su último momento clamó a Jehová. El único momento que la Biblia registra que él oró. Fue el único. Oró una sola vez. Yo no vi a Sansón orando más nunca más. No lo vi anteriormente. Él se valía de lo que él tenía, que era una gracia y un favor. Que el Espíritu venía sobre él y él manifestaba cosas que otros no manifestaban. Porque tenía ese pacto que Dios había hecho con su mamá. Desde el vientre de su madre estaba marcado Sansón. Ahora bien, me preguntaste, ¿cómo una persona puede romper con eso? Identificar. Identificarlo. Y romper también. Identificarlo y romper. Él se dio cuenta que Dalila no era buena. Pero como una gente que te pone una trampa una y otra vez, tú vas a seguir en lo mismo. Entonces, el hombre de Dios no es metido en un proceso sin antes ser advertido. Todo hombre de Dios que es metido en un proceso es advertido por Dios. Lo que pasa es que nosotros Pero no él- hacemos los chivos pero él locos. estaba enamorado, Stephanie. Tenía el corazón inclinado hacia ella. Ajá, Entonces, ajá, ok. hay gente que está enamorada ahí, hay gente que no está viendo y está enamorada. Entonces, Era ¿cómo un- yo puedo identificar? Estoy enamorado, estoy apasionado, no hay nadie, no veo otra persona más que esa. Entonces, ¿cómo puedo identificar con el corazón ya que se lo entregue a esa persona? Porque era un sentimiento, porque te das cuenta por la persona. Y cuando la gente está en una relación tóxica, se da cuenta. El problema es que ella era filistea. Ujú. El problema, Sansón era prácticamente hebreo. Entonces, cuando usted casa con una persona de otra... Contrario, ¿me es co- entiendes? Se casó con una persona impía, por decirlo así. Se casó con una Con espía. una impía. Con Entonces, una espía. Ya tú sabes, si una persona impía, ya tú sabes. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú ves la persona, tú te das cuenta porque él estaba en una relación tóxica, pero él seguía porque los sentimientos te llevan a eso. Que absorben los hombres y las mujeres de Dios es el sentimiento y la relación en lo que es algo tóxico. ¿Cómo una persona detecta un vampiro espiritual? Dependiendo de la raíz de tu problema, tú te vas a dar cuenta qué tipo de vampiro te está atacando. Si tú te levantas por la mañana y tú tienes moretones en tu cuerpo, tú tienes dolor de cuerpo y un malestar y una sensación de que algo malo te pasó y tú no sabes lo que es. Porque esto le pasa a mucha gente. Te roba los Hay gente... pensamientos, las Hay gente que ideas. se despierta en la mañana con una sensación de que algo malo le pasó, pero ellos no entienden lo que fue que pasó. Ellos se despiertan como con una tortura en su alma. Hay algo que le está indicando que hay algo que no está bien. Y esos son vampiros espirituales que te están atacando. Ahora bien, cuando tú tienes una persona tóxica a tu lado, yo siempre voy a decir esto. La gente tóxica, usted lo reconoce, usted que se hace el chivo loco. Cuando la gente es tóxica, están a tu lado, tú no tienes obligación de tener un círculo tóxico. Tienes que tener un círculo de personas que estén en la misma visión que tú, en la misma inclinación que tú, que hablen lo mismo que tú hablas, que tengan tus pensamientos, que si te hablen de cosas que te edifiquen, porque la palabra absorbe a la gente. Si usted ve que una persona habla de otro, habla de ti también. Traiciona a otro, te van a traicionar a ti también. Es una persona falsa, va a ser falso con usted también. Porque son personas que son así. Por eso cuando tú ves que una persona está hablando con otro en una conversación, el otro le dice, ábrete. Pero ¿de qué forma es que se abre? Es que expresa lo que tiene por dentro. Y eso que tiene por dentro, cuando comienza a revelarlo, es verdad. El hombre sí, cuando tiene una conversación, sea mala o sea buena, el hombre es lo que está abierto. Se abre como un cuaderno, como una página, para recibir informaciones o rechazar informaciones. Entonces, usted es el que se pone de acuerdo si la recibe o la rechaza. Por eso cuando usted es una persona que venga a hablarle cosas raras, rechace a esa persona. Vete de aquí, es que tú me vas a restar en mi vida espiritual. También es importante la sensación que tú sientes cuando estás hablando con esa persona. Si tú hablas con esa persona y tú sientes una fortaleza espiritual es porque esa persona va inclinado, tiene la misma compatibilidad que tú. Pero cuando tú sientes como un malestar, un dolor de cabeza, sientes como que algo no te va bien,
Mi alma adora al Señor cuando tú estás hablando con esa persona, más hablando que otra cosa, más en compañía de esa persona que otra cosa. Ahí tú sientes como que algo no está marchando bien. Ahora bien, te voy a hablar de los vampiros ministeriales. Hay vampiros ministeriales que atacan a mucha gente. Están los vampiros ministeriales que te invitan a su iglesia para que tú les resuelvas o le desates su problema que ellos tienen de hace 10 años y 5 años. Son vampiros espirituales que quieren utilizar lo que tú portas en Dios. Mayormente buscan a los profetas. Porque ellos creen que tú le vas a hacer un milagro en un día que ellos no han provocado en sus 5 y 10 años que tienen en problema, ¿me entiendes? Entonces, son vampiros espirituales. Están los vampiros espirituales que utilizan lo que tú tienes en Dios. También hay vampiros espirituales que se quieren refugiar en tu gracia. Por ejemplo, hay personas, Jonathan, no sé si te ha pasado, que te van a decir a ti, Jonathan, llévame a tu canal, que yo tengo un testimonio terrible, llévame. Son personas... O te invitan y se ponen ellos también en el afiche. También, todas esas cosas que nosotros vemos, te invitan, se ponen ellos en el afiche, ellos, si ven que tú tienes un movimiento ministerial, ellos quieren envolverse en él también. Son personas que no tienen una identidad, pero aparte de que no tienen una identidad, ellos no han sembrado para cegar y quieren envolverse en lo que tú tienes, en lo que tú cegaste. Pero no obstante eso, pues está bien, envuélvase porque tú eres de Dios. Pero entonces después de eso te hacen daño. Porque es el detalle de los vampiros espirituales. Que los vampiros espirituales utilizan algo que tú tienes, pero después entonces a raíz de eso te hacen daño. Después de todo lo que tú haces por ellos, te hacen daño. O sea, te matan. Te matan. Una parte que hablabas que es algo muy puntual, y la mayoría de jóvenes ahora mismo de los 13 años en adelante ya están involucrados en esta parte, que es el área sexual. Sí. Tú hablaste de los vampiros que operan en el área sexual. Ajá. Entonces, ¿cómo operan estos vampiros en lo que tiene que ver con el área sexual, en esta parte? El área sexual, los vampiros, mira. Lo primero es que los vampiros sexuales operan de diferentes formas. Una de las formas de un vampiro sexual operar es cuando te ataca en sueños, que esos son espíritus, ya entidades en sí, las cuales aparecen en tus sueños y tienen lo que es una relación íntima contigo, y cuando tú te despiertas con una sensación de que le fallaste a Dios, con una sensación de que te sientes mal, te sientes vacío, sientes que tu vida no tiene sentido. Esos son un tipo de vampiros espirituales, pero también están otros tipos de vampiros espirituales que son personas que no tienen, aleluya, lo que es una limpieza espiritual o una conexión con Dios. También están los vampiros sexuales, los cuales atacan a mucha gente cuando son una pareja cristiana y uno inconverso. Okay. El inconverso mayormente es utilizado por los demonios para ser un vampiro sexual que ataque a esa persona. Ahora bien, el apóstol Pablo dice que si la persona con la que tú estás no es cristiano, sigue con él porque tú lo vas a santificar. Pero tú tienes que tener una lucha interna para tú santificar a esa persona con lo que tú tienes de parte de Dios, ¿me entendiste? O sea, tiene que estar en el espíritu, es la palabra. Tiene que estar en el espíritu. Juan 3:4. Tiene que estar en el espíritu, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros somos personas abiertas al mundo espiritual y sensibles, tenemos una sensibilidad que no todo el mundo la tiene. Los vampiros sexuales atacan mucho a la gente cuando ellos tienen depravaciones internas. Hay personas que tienen depravaciones internas, conexiones con mestresa, pactos generacionales, todo ese tipo de cosas, y cuando están con otra persona, entonces se adhiere a esa persona el problema espiritual que tienen. Es como que dejaron parte de su alma allá adentro. Sí, porque es una Mira, dice la Biblia que el que se une a una ramera, uno es con ella. Asimismo, el que se une a una persona de bendición, uno es con él. El que se une a una persona de prosperidad, uno es con él. Entonces los vampiros sexuales atacan para que tú tengas intimidad y sea uno con esa persona y absorberte. Porque ahí es donde se crea el hilo de conexión y esa persona te absorbe en el mundo espiritual. Hay personas que no comprenden esto porque piensan que es una revelación de Dios. Se sueñan con personas que aman. No, me soñé con fulano que vino a mi cama y me desarropó y pasó tal cosa. Pero esos son demonios. Son demonios. Muchas veces, Stephanie, estos sueños que la gente tiene también se infiltran satanistas en forma de mujeres o en forma de hombres. Claro. O en forma de animales. Que sí, porque hay personas que me han testificado mientras le hemos hecho cuestionarios de preguntas sobre su liberación para administrar liberación, y me han dicho que se ha soñado con su papá, incluso hombres que se han soñado con su mamá teniendo intimidad, con hermanos, con primos. Entonces, todas estas cosas que pasan, se infiltran personas satanistas para hacer estas cosas, estas aberraciones. Sí, los satanistas también se infiltran así de esa forma. Ellos crean hilos de conexiones para atracar a las personas. Yo recuerdo que en mi liberación yo tenía 2 gárgolas. Y esas 2 gárgolas eran 2 satanistas
que estaban vigilándome. Aún habían pasado años y ellos estaban mirando lo que yo hacía todavía, con esas 2 gárgolas que yo tenía en los hombros, que me causaban un peso. Mis hombros, yo sentía que tenía un peso en los hombros. Y cuando esas gárgolas se quitaron de ahí, la gloria sea para el Señor, todo me cambió. Porque ya los satanistas no me estaban viendo, pero ellos crearon un hilo de conexión entre todas las cosas que nosotros hacíamos en esas sectas. ¿Entiendes? Entonces hay que tener mucho cuidado más con los satanistas, porque es que manipulan demasiado el mundo espiritual. Entonces se adentran en tu casa, se adentran en tu vida, empiezan a querer ver lo que tú estás haciendo, lo que tú no estás haciendo, empiezan a querer perjudicarte y a absorberte también lo que tú tienes en el mundo espiritual. Quiero preguntar esta parte, porque hay gente que ahora me va a preguntar, pero ¿cómo ya conoce todas estas áreas? Porque quizás poner en el título es satanista, Stephanie Santana, pero la gente no conocer una partecita que es muy importante, tenemos que hablarla. Estos temas en la secta que tú estabas, era muy común hablarlo ahí dentro, se conocía mucho, se veía mucho todas estas cosas. Pero era normal, no se veía como una absorción, sino normal. Por ejemplo, alguien decía, yo quiero ir donde fulano a tomar un poco de sangre. Así, voy a ir a la casa de fulano. Abiertamente. Abiertamente. ¿Y cómo salían? ¿Dejaban su cuerpo? Su cuerpo normal y iban allá, en el mundo astral. ¿Y esto no te dio miedo a ti de tú decir, ¿y si me lo hacen a mí? Es que me lo hacían y yo no sabía. Pero yo sí sentía. Claro. Pero yo sí sentía ese malestar, ese dolor de cuerpo, se me iba la fuerza. Yo me sentía así, muy así todos los días. No es como ahora que yo, hermano, yo duermo 4 horas, 3 horas y a veces 2 horas. Y yo me levanto activa en Dios. Eso es cuando tú recibes liberación. Cuando tú recibes liberación. Cuando no hay liberación, tú duermes y duermes. Pero que mira, en mi liberación fue que yo realmente y verdaderamente conocí todo lo que a mí me estaba pasando. Porque habían cosas que me pasaban que yo no tenía respuesta, porque no tenía a Dios, no tenía la revelación. Y los demonios no me iban a revelar lo que yo me estaban haciendo. Entonces, cuando yo vine al evangelio, que yo recibí liberación, en mi liberación yo sabía que habían satanistas que estaban todavía adheridos a mí. Que había gente que si yo trataba de hacer las cosas bien, ellos se comían eso. Porque los satanistas tienen una cosa, que ellos se comen tu virtud. Cuando ellos se adhieren a tu vida espiritual por un hilo de conexión, se comen tu virtud. Se comen las habilidades que tú tienes, los dones espirituales y los talentos que Dios te ha dado. ¿Sabe la gente con talento que los satanistas se lo comen en el mundo espiritual? No pueden ni leer la Biblia. No pueden, no tienen alumbramiento de la palabra porque los satanistas le están comiendo el conocimiento y le están comiendo la virtud y el talento. Porque Dios queda esos talentos. Y Dios no hace excepción de personas, Dios quiere usarnos a todos. A todos. Pero que hay algunos que sus padres pactaron, un pecado que ellos cometieron, que los demonios se aprovecharon de eso y robaron todo. Entonces ese es el problema que hay hoy en día. Entonces, sí, en esa secta eso era normal. En esa secta era normal. Yo recuerdo que yo conocí un satanista y nosotros nos reuníamos, un grupo ahí de personas, a pactar y todo ese tipo de cosas, donde vivimos muchas cosas espeluznantes. Vamos a decirlo así, yo lo veo ahora como espeluznante, en ese tiempo yo lo veía normal. Y yo me acuerdo que en una ocasión él decía, yo no tengo hoy para comer, solamente para usar sustancias prohibidas. Por ejemplo, si él conseguía dinero, el líder de ese lugar decía, yo solamente tengo para utilizar sustancias prohibidas hoy. Y él decía, pero bueno, voy a ir donde alguien a ver qué me puedo comer allá. Voy a ir donde alguien, y a veces se sentaba así, se sentaba con un cigarrillo en la mano y decía, yo estoy cansado de esto, yo no puedo estar así, yendo donde las personas a alimentarme, así decía. Yendo donde la gente a alimentarme, así decía. Él salía de su cuerpo y iba a sí, alimentarse. y iba a alimentarse donde la persona. Sí, eso es muy desagradable, esa vida. Esa vida es demasiado desagradable, demasiado mala. Demasiado mala. Entonces, una persona que le esté pasando eso ahora mismo, actualmente, dentro de lo que tiene que ver el cristianismo, que esté peleando y no sepa, le puede estar pasando esto. Y cómo esa persona puede buscar ayuda, refugiarse en alguien que le pueda ayudar. Porque hay gente que se está refugiando en los brujos. Está buscando a otros satanistas para que les resuelvan el problema. Está buscando hechiceros para que les resuelvan el problema. Y no saben que hay alguien que le puede ayudar. Entonces, ¿cómo ellos pueden resolver ese problema que tienen ahora mismo? Mira, lo primero es que ellos tienen que desligarse y de renunciar. Estoy hablando con gente cristiana porque lo impío, usted tiene que convertirse y aceptar a Cristo si quiere solución. Pero primero tienes que desligarte y renunciar.